El cine ha sido visto como entretenimiento. Hoy tenemos diferentes plataformas que nos presentan imágenes en movimiento, donde tenemos la oportunidad de escoger qué. Podríamos decir en parte que el cine se ha democratizado, no sin antes decir que también en esas plataformas se pueden ver producciones de muy buena calidad y que nos presentan una idea global de lo que está sucediendo en el mundo. De la misma manera, vemos mucho cine comercial poco trascendental o que tienen otros propósitos que no necesariamente describen los territorios, sus gentes y sus problemáticas. El cine documental ha sido esa oportunidad de ver ciertas realidades que a muchos incomodan, a esos muchos que prefieren mantenernos bajo el velo de la ignorancia, la pasividad, que son muchos dentro de esos nuestros queridos y amados gobiernos colombianos. Hoy tenemos el gusto de compartir con unas personas maravillosas y esto no son flores, mamita. Son personas encintadísimas con el cine, pero con una propuesta que pretende que el cine sea un elemento de transformación personal. El cine necesario y que nos enseña en su trabajo el amor del oficio. Bueno, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a María de Mar, a José Eugenio. Qué alegría que nos estén acompañando hoy. Muchas gracias por la paciencia. Y pues nada, que sean ustedes que nos cuenten qué es Poncharelo Films, cuál es el cine que hacen y ese cine de resistencia del que hoy vamos a hablar. Bueno, muy buenas noches. Qué alegría conectarnos por estos medios. Compartir, siempre compartir es como la alegría. Bueno, hola, y gracias Laga, Mimi, para nosotros es pues un honor y muy grato estar acá compartiendo nuestra experiencia y que se abran estos espacios que consideramos tan importantes para no solo pues dar como una charla de lo que es el cine y el cine local, además que está tomando una fuerza que creo que es muy interesante en este momento, sino pues como de visibilizar también estos trabajos que hacemos con todo el corazón y que a veces se quedan ahí como entre el velo, como decía Laga ahora, que a veces no se visibilizan tanto. Pues bueno, Poncharelo es una empresa que hemos creado, ha sido todo un proyecto de vida, como se dice, es realmente un proyecto de momentos de la historia de algo que toma vida, que es aparte de nosotros. En este momento, quienes somos Poncharelo en este momento, María y yo, creo que Poncharelo sigue su ruta y que en ese barco se han montado muchas personas y que en los puertos a los cuales hemos llegado, pues también ellos han seguido su camino. Y como tal ha sido una experiencia o digámoslo que es un canal. Siempre como que lo visualizamos que Poncharelo es como una posibilidad para poder que las voces y las imágenes que a veces quedan invisibles y en el silencio, pues puedan ser vistas y escuchadas por otras personas y en otros escenarios y de una manera un poco más masiva. Nunca hemos sido masivos, pero sí, digamos, que poder llegar a otras personas. Eso es en Poncharelo Films. Bueno, y además hay una cosa muy especial. Poncharelo, yo creo que acompañado han sido tumbadas desde que nace hace como 5 años, siempre ha tenido referente el trabajo de cine que ustedes han realizado. Hemos trabajado siempre con comunidades rurales y comunidades urbanas, siempre hemos tenido en cuenta el material que ustedes desarrollan, desde los seriados que hacen de Yo Minoría, también el Aribada, alguna vez lo pudimos llevar a la comunidad de Laurel, donde ustedes también hicieron un trabajo muy especial, muy bello, que es ver a los niños, ver el trabajo que hicieron allá. En alguna ocasión en Tumbaga no pudimos tenerlos directamente a ustedes y tuvimos nada más y nada menos que al Pez que Fuma, a un amigo en común haciendo y contándonos acerca de ese trabajo. Fue muy chévere y para nosotros de nuevo es un gusto que nos acompañen. No sé, ustedes, nos gustaría que de pronto pudiéramos hablar ahorita sobre el cine en el Quindío, porque creo que es necesario y creo que la apuesta de ustedes es necesaria, como nos lo decía Lagar ahorita, también es un cine que ustedes han desarrollado, yo creo que desde el formato documental, pero que es un cine
que puede incomodar, pero que de eso se trata, pues que incomode a esos grupos, de silencio y problemáticas. Ustedes han pensado, quieren que veamos algo de ustedes para que luego charlemos sobre ese cine en el Quindío. Y no sé cómo ustedes quieren presentar ese cine en el Quindío, con qué material. Bueno, sería bueno, como para hablar de esto, que yo creo que hay que ir al inicio de cómo empieza a tomar forma Poncharelo. Más allá, digamos, de la decisión de conformar una empresa y que ha sido además todo un proceso como de romper paradigmas para poder reinventarnos en lo que ha sido la cinematografía y la producción del cine desde otros formatos, de otras, con una estrategia además desde el colectivo mismo que transforma en sí el corazón y el motor de lo que es el cine como tal, que ha sido como algo, yo creo que es muy particular y muy propio de lo que es, creo yo, de toda la escena cinematográfica local, porque uno, cuando ve los trabajos de muchas personas, de cineastas que están acá, de productores audiovisuales, se da cuenta de que no es solo Poncharelo, sino que todos quienes estamos en esta dinámica de la creación audiovisual acá, nos tenemos que adaptar a unas condiciones que son totalmente atípicas a lo que es la plaza, digamos, lo nacional o otras plazas en el contexto nacional de cómo funciona la producción audiovisual. Para eso, yo creo que nos tenemos que remitir a lo que fue Rutas Ancestrales, que fue el comienzo, y ahí fue, digamos, el proceso inicial de transformación. Cuenta de eso que Nini, tú dices, que es como contar o mostrar lo que a veces incomoda. Y que fue un seriado que nos pone a hacer financiado pues, en este momento por la Comisión Nacional de Televisión. Dicen como productora, que era producida para el canal LKP, nos dicen que vayamos a grabar los rituales de las comunidades indígenas de Colombia. Aceptamos y bueno, empieza primero todo el tema de la complejidad de que en ese momento era grabar con comunidades indígenas. Hay que tener en cuenta que en ese momento no había este tema de conectividad que ahora funciona de otra forma, no había una comunicación con las comunidades por vía telefónica tampoco, o sea, era complicado hacer, digamos, que la preproducción, ¿sí? Sin embargo, y nunca habíamos trabajado con comunidades indígenas, sin embargo, aceptamos el trabajo y cuando vamos a la aventura, pues ahí empieza también esa realidad que a nosotros nos indignaba también, que nos indignaba como personas. Nos damos cuenta que eso que íbamos a buscar era innombrable o no lo podíamos comunicar porque cómo íbamos a hablar de rituales si nos estábamos enfrentando a una realidad de unas comunidades indígenas que no tenían ni siquiera los recursos básicos para vivir, para estar bien. ¿Cómo vamos a hablar de ritualidad y de identidad cultural frente a unas comunidades que se estaban desmoronando, que su territorio estaba siendo cuidado, que su misma integridad física estaba siendo violentada? Y hay que tener en cuenta que pues, indígena como cualquier comunidad, ya campesina, indígena, étnica, no es nada si no existe esa relación que hay tan profunda con el territorio. Entonces empiezan nosotros pues como comunicadores y como productores de
de contenidos, de decir, pues bueno, ¿cómo vamos a narrar esto? Y tomamos una decisión, esto fue difícil, que también nos censuraron en cierto momento de los capítulos o partes de los capítulos, pues porque teníamos que contar eso. ¿Cómo hacíamos para narrar la ritualidad, los rituales de las comunidades indígenas? Pero también teníamos que mostrar una realidad que era latente de una Colombia que estaba vulnerada y que estaba totalmente frágil, desde lo que era esa diversidad. Mientras que Carlos nos ayuda ahí con lo que tenemos de material, pues sí me gustaría que de pronto miráramos como cuál es como esa necesidad también que han tenido del reconocimiento de esas realidades, porque de nuevo, para no ser muy insistentes, pero podría uno parecer que hay un cine que se hace de tipo, o sea, ustedes han tenido bastantes rutas para contar la región, para contar el Quindío. Creo que ustedes tienen por ahí como el WhatsApp, entonces lo tienen conectado al computador, ¿no? Si quieren, de pronto le pueden ahí cerrar para que no se escuche el sonido que me están diciendo aquí el máster. Master update. Porque hay una urgencia que ustedes también han tenido como por evidenciar esa ausencia de las políticas de gobierno estatal. Y yo creo que no solamente eso, sino también el tema ambiental. Entonces, como vamos a tener de pronto aquí, al empezar a hacer cine en el Quindío, con las dificultades también que eso implica, y además ustedes también nos decían ahorita no somos los únicos, ¿cierto? ¿Cómo diferenciarse también? Lo que hablabas de rutas, primero nos hace pararnos desde otro punto. Nuestra lectura ya es desde otro nivel, desde otro punto, y empezamos a vivir o sea, experimentar, a vivirlo, lo que son las realidades, de comprender lo que eran las realidades indígenas. Cuando hablamos ya de la producción local, lo que es el del Quindío, que este es un seriado que si bien fue para Telecafé, nosotros pues nos fuimos en un viaje por Colombia. Cuando llegamos al tema del Quindío, pues empezamos a Rivada. María hace la primera producción de uno de los cortos que además ha tenido digamos, una vida o un desenlace muy bonito. Y pues, bueno, ahí ya hablar un poco de Rivada. Bueno, como cuenta José, Rivada para mí fue la primera experiencia como de salir de la rutina que hace de nosotros el sistema, ¿cierto? De salir del trabajo de oficina, del papeleo, de la estructura, el sueldo, del horario. Es como en esta aventura aprender además, entró pues primero con algo que para mí en ese momento, el concepto para mí hoy es aprendizaje. El aprendizaje desde eso lo entendí, el compartir. Hombre, llegar a edades, no a verlos, digámoslo desde una pantalla, sino a compartir el desayuno, a compartir el juego, a compartir las historias, a compartir formas de ver la vida. Hombre, eso ya se convierte en algo transformador de esa misma producción. Cuando se da ese impacto, pues tanto el impacto que en esas producciones ya va asumiendo aprendizajes y compartir a la vida de uno. Entonces ya también uno empieza a ver el mundo de otra manera, empieza uno a tomar decisiones en la vida que tengan en cuenta también como esas experiencias, a tener más empatía por todas esas situaciones que en la producción se dan, sea con comunidades trabajando con personas discapacitadas. Es cuando ya se hacen este tipo de producciones, para mí en el compartir, en el poder ver más de cerca las experiencias ajenas, aprender del otro mucho, porque todo eso que para uno también un aprendizaje inmenso.
esa es como la alegría. Bueno, ya más adelante seguiré contando. Lo del territorio también creo yo que es del territorio a nivel, digámoslo, nacional, y entender que hay una gran cicatriz en la historia de Colombia que se refleja en la actualidad en cada una de estas comunidades. Ver cómo eran engañados, cómo la ausencia del Estado era ahí tangible, porque ellos vivían unas realidades que para uno eran, pues uno decía, Dios, ¿cómo está pasando esto? De ver cómo les cambian una laguna sagrada por tejas y por unos sanitarios y ellos ni siquiera tienen alcantarillado, de ver cómo en otra comunidad, en otro resguardo, los niños se estaban enfermando de la piel, se morían los viejos, los mayores, porque les ponen una factoría de cerdos con más de 12.000 cerdos y todas estas aguas sucias se las tiran a los arroyos de donde ellos toman sus aguas. Bueno, un montón de vainas de ver tractomulas y filas de tractomulas que uno sin saber, porque en esa época éramos muy ingenuos y desconocíamos además qué era lo que estaba sucediendo. Estoy hablando en eso fue en el 2011, 2012. Entonces eran estas tractomulas y uno preguntaba a la comunidad qué es lo que están haciendo. No, que están sacando, dicen que están sacando el coltán, y empieza uno a entender qué es esto de un país que vive de la extracción mineral y que esa extracción lleva miseria y contaminación y degradación de los espacios naturales de las comunidades. Pues empieza uno a entender ya eso que es importante, que nos lleva a un contexto de entender que nosotros también somos parte del territorio, que como Poncharelo Film nos ha dado acá y hemos querido que nuestro sueño, nuestro proyecto de vida se desarrolle en donde crecimos, en donde jugamos, en donde nuestra infancia se desarrolló, en donde nuestra imaginación tomó unos vuelos y que eso nos conforma. Es que territorio también somos nosotros. Y como proyecto de vida, eso hace parte del territorio. Y entender que este territorio del Quindío, que tiene unas particularidades y unas excepcionalidades, porque si uno se pone a ver, es muy, muy interesante desde lo geopolítico, entender qué es el Quindío y por qué hay un nivel de corrupción y de degradación de lo que es la ética tan alto, un departamento tan rico y tan pequeño. Ahí va el tema. Y que además lo estamos viendo, que ustedes ven lo que está sucediendo, que llevamos 20 años con alcaldes destituidos, con unos escándalos de corrupción que no tienen la vergüenza a nivel nacional. Pues ahí entonces entra la decisión de hacer un cine y una producción audiovisual que vaya de la mano a pues, contribuir o de cierta manera pues como también a nosotros exorcizarnos de esas vergüenzas y poder como contribuir a la construcción de la sociedad. Bueno. Perdóname, José, Cata nos está diciendo que ya está listo Arivada, por lo menos para empezar a ver mientras que ella va revisando el resto del material, ¿les parece? Bueno, entonces vamos con Arivada. Mupapa konta bachi taima beta bia de mapachi taima ko biaju tema siapa ya si mau aku Arivada bag bito batu por allá por el monte, si uno anda oscuro lo comen a uno, lo lleva arrastrado con toda la gente y ellos tienen ala para volar. Dachikus karida binana kaburu, dachikus karida binana kaburu nubuada, dachi imbi anaturu nakaburu nubuada. Esto tiene espíritu, esa luz tiene espíritu, esta candela tiene espíritu. Arivada utuja emberakina hehe batsimento kuskarida o makaru emberande kubuma sifid mau bu mane entre dak mau du natural lesa mutanya hukui kubu Arivada mau du mau lay amaka embena asibada panuna namba mau leg me bakurutu da bayu bakurutu da busi da mana
aja kana bari yodo oria aja mo pagarin daw asay bayda Aripada borajo makapurun wambena turuma Maude puru dacita Aripada borajo wambena turuma Nos acabamos de dar Ivada acá en el grupo. ¿Cómo vamos dando los otros que vamos a ver ahorita? ¿Listo? Para ayudarnos un poquito. Y podemos hablar entonces de Arivada. Active el micrófono. Bien. Listo. Bueno, entonces, ¿Sí nos estaban escuchando? Sí. Sí. No, por favor, Ah, ya. pregúntanos Que otra vez. listo. Que ahí tenemos una imagen que ustedes tienen ahí conmigo en un grupito para que nos vayan contando como cuál es el que puede ser el Arivada. ¿Qué nos podrían contar de Arivada? Arivada. Sí, Arivada. Bueno, Arivada se convierte en, creo que hoy eso que nos abre las puertas como a soñar y a querer hacer más. Además de que, en el caso personal mío, lleva a mí a entender algo que el concepto de apropiación territorial. Con todo lo que ha dicho José, rutas, el contexto nacional, traerlo al contexto, digamos, lo departamental, yo logré entender que no podemos hablar de territorio, no lo conocemos, no lo reconocemos. No podemos decir de que vivimos en el Quindío y que conocemos el Quindío cuando no entendemos cosas tan elementales como térmico, la biodiversidad que en él habita, existe en este territorio. Porque quizás el sistema, vuelvo y repito, como que nos encasilla en pensar de que la vida es esa rutina que no nos deja tan poco tiempo para ver otras cosas. De apropiación territorial. Se convierte en una herramienta de entender de que nuestro territorio es diverso en cultura, es diverso en historias, es diverso en todo. Entonces, si eso no lo entendemos, no puede existir la identidad cultural, no puede existir fusión, no puede existir participación. Entonces, Arivada se convierte en una herramienta de apropiación territorial. Ya después de Arivada se nos dio un proyecto Naturaleza Humana, también hemos compartido por cartelos, y pues, yo creo que el viaje más bonito nos llevó de entender, a mí por lo menos, dos cosas. Bueno, vamos a hablar de apropiación territorial cultural, pero para poder hablar de apropiación territorial cultural tenemos que hablar primero del territorio latente que estamos y pisamos. De naturaleza humana, después ya nos llevas a un viaje, el entorno ambiental que vivimos, del agua que tomamos, el aire que respiramos, como de sentirnos orgullosos del territorio que habitamos. Eso es desde lo sencillo, ¿cierto? Naturaleza, yo creo que fue una experiencia como de lo sencillo
lo maravilloso que todo eso que está en nuestro territorio. Lo tenemos quizás ahí siempre, pero no le prestamos ni atención, ni lo valoramos, ni estamos ahí como presentes, defendiendo ese territorio, no estamos ahí. Estamos muy ausentes. Tenemos 5 años se han convertido en evidencia cada vez más amor y más. Tiene que ver mucho con esto, con este carretazo que nos vienen metiendo hace rato acerca del paisaje cultural cafetero. Quindío no tenemos identidad concreta y estamos ahí flotando en cuanto a esto. Entonces vienen y nos traen, nos venden unas ideas que están mal construidas, incluso como es la del turismo. Entonces nosotros nos agarramos de él también. Entonces lo que era paisaje cultural cafetero en últimas nos deja todavía aún más en el vacío ahora que el turismo precisamente es un turismo desaforado, es un turismo que ni siquiera está enfocado a lo que realmente es el paisaje cultural cafetero, porque entonces vienen precisamente a montar un poco de fincas con remedios de lo que eran las fincas de Bareque, vienen a querer sacarnos unas danzas, una poesía, una pintura, unos murales, un montón de cosas que tienen que ver precisamente con el supuesto reflejo de lo que es el paisaje cultural cafetero, pero ahí está esa identidad en la cual no estamos muy sustentados. En el caso de ustedes, por ejemplo, que con sus trabajos vienen haciendo esa parte, si hablásemos de paisaje cultural cafetero y si existiese realmente, ustedes vienen haciendo precisamente a través de sus documentales y sus propuestas de cine y todos sus trabajos audiovisuales, esa búsqueda etnológica, o bien haciendo más bien un trabajo etnológico, donde nos están mostrando la raíz realmente, sin ir a purismos, pero sí la raíz de lo que es esos espacios de identidad que tenemos y son los que estamos ignorando. Entonces, cuéntenos cómo ha sido ese choque precisamente, muchachos y muchachas, con ese choque precisamente con esto de que paisaje cultural cafetero y ustedes haciendo realmente lo que es esto de identidad. Y vamos, y perdónenme ahí, antes de que nos respondan, no sé si ustedes quieran que veamos el tráiler que nos enviaron de Sagrado, que a mí me parece especialmente muy maravilloso. También tuvimos a Sagrado con ustedes en Carteros de la Noche en una ocasión cuando se podía uno sentar y reunirse en un mismo lugar. Entonces, si quieren, mientras nos vamos conversando un ratico y nos dan ahí la señal para cuando debemos ver Sagrado, aquí vamos a estarnos comunicando, pero vamos a irnos conversando mientras tanto y viendo como a esa sugerencia que Lagar nos hace de pensar ese PCC entre comillas. Bueno, para iniciar, ahí como Lagar está diciendo, es evidente, como nosotros que vivimos en el campo, preguntas a la gente del campo, a la gente que hace parte justamente de ese PCC, ¿saben qué es PCC? ¿Qué es eso? Pues digamos que uno empieza a ser más juicioso al más lo que han querido establecer como PCC, es precisamente eso, esa gran diversidad que existe en estas montañas tan hermosas, donde finalmente entender eso es complejo. Finalmente lo que dice Lagar, eso de esa idea que nos quieren vender es para nosotros los habitantes de esta región. Pero es que ahí hay un arma de doble filo, porque la declaratoria en sí es importante, no es algo que sea dañino, ni es más, nuestros gobernantes y quienes dirigen todo encaminaran hacia una buena dirección ese tema, sería muy, muy beneficioso, o sea, sería algo importante además para toda la ecorregión del eje cafetero.
El tema acá es que, como dice Lagarde, hay unos intereses que priman sobre realmente lo esencial que es el PCC. Entonces se olvidan de explicarle primero a la gente qué es realmente. Segundo, aprovechan el tema del PCC para armar todo un tema turístico sin ni siquiera pensar en la protección de ese territorio, de sus habitantes, que lo es, porque eso está claro, el PCC es paisaje cultural cafetero. El paisaje es un paisaje vivo, o sea, que lo componen sus personas, sus campesinos, sus productores, los recolectores. Y ahí es donde entra nuestro choque con este tema del costumbrismo que se ha llevado como gran protagonismo. Y entonces cuando hablamos, digamos, de los fondos para cinematografía, se arman unas convocatorias y si tú no pasas entonces una propuesta donde hables del cafetal, de la finca cafetera, del niño con el café, de lo que significa, te sales de la vuelta. Y se deja por fuera un montón de realidades que son el PCC también y que son parte de nuestra realidad, que es lo que está ahí a la mano, como entender que hay un problema de drogadicción con el bazuco grave con los recolectores de café, eso no lo habla nadie, o que la chapolera no es esta mujer con un vestido blanco llena de flores, sino que es una señora que tiene 5 hijos, que es madre soltera y que trabaja durísimo comiendo café hasta acá, sudando. Entonces hay una desfiguración de la realidad con fines de cubrir eso con otros intereses, pero que si nosotros, si los gobiernos dieran la posibilidad de mostrar la realidad, yo creería que sería... No estoy diciendo que lo costumbrista sea malo, yo no estoy en contra de eso tampoco, pero me parece muy triste que cuando siempre uno trata de incluir propuestas que se van por otra línea, pierde uno la posibilidad, porque en los parámetros que ya todo es un formato, y en esas tablas, entonces, no es que no es el tema del café, no es que se está tocando un tema que no tiene nada que ver con la región. Entonces nuestra cultura quedó etiquetada y cuadriculada en un conceptico así de chico. Es verdad, una tacita. Y un poco de eso era lo que Lagarde también nos contaba como al inicio, o sea, que digamos que ahorita hay una apertura muy especial, digamos que el cine se ha democratizado, tenemos plataformas donde podemos ver una diversidad de cine muy, muy grande, pero muy poca realmente que nos permita vernos un poquito hacia adentro, sino que son ya lo que podemos ver como el cartel de Netflix o no sé, de Amazon, que a veces, o sea, nada de eso nos habla a nosotros de cerquita, y mucho menos en términos críticos. Cuando lo hay ahí, está por allá refundido en sus carteleras. Entonces, vamos a ver Sagrado, que ya está listo ahí, y venimos entonces para que vamos cerrando y nos vamos conversando. Les vamos a deber seguramente muchas producciones a la gente que estaba aquí esperando este conversatorio. Vamos a tratar de luego tener un espacio para que Concharelo de nuevo pueda estar con nosotros, revisar como todo este material. Entonces vamos con Sagrado, que personalmente es uno de los trabajos más bellos que yo rescato muchísimo. Para mí son muchos, para mí son muchos. Sí. Para mí son muchos. Es que además tiene un portafolio, por favor. Vamos entonces. Subía una montaña. En lo más alto solo quedaba el horizonte y el abismo. Simplemente me dejé caer. Sagrado, primeramente, la vida. Y una vida es hacer respetar todo lo que nos pertenece, los sitios que son tan importantes para nuestro ser como raza pijao. El valor que tienen estos sitios para nosotros. Estamos en plan de rescate de esos sitios, esos que son nuestros. ¿Cuáles son esos sitios? Los del ámbito de lo sagrado. Esas colinas y los sitios más altos, coronados por páramos y por cumbres nevadas, fueron sitios muy importantes para los pueblos. Después de todo esto que se fueron los españoles, hubieron masacres de los ricos para poderse quedar con el territorio. Para poderle quitar eso era con complicidad de la autoridad. Traer un poco el problema y compartir nuestra lucha con nuestros hermanos, porque nos han dicho que acá también se pretende hacer minería, pero ya no permitan más, porque una vez que se posicionan, empiezan con las exploraciones y luego con la explotación. Como decimos, habrá pan para hoy día, pero hambre para mañana, porque el oro no se bebe.
El tema de la megaminería prácticamente es un capricho de los mandatarios que han vendido prácticamente la patria. Quiero darles a conocer y dar a conocer un poco de historia al Quindío, a Colombia, al mundo entero, de nuestros ancestros pijaos. Hay gente, digamos, que son pijaos, que tienen la sangre pijao, pero que son como cobardes, no se identifican con lo que realmente deben de ser. En algún momento del viaje sentí que podía ser indígena, nunca sabré si lo soy, pero ahora enciendo fogatas en el patio de mi casa para agradecer. El alma. Bueno, entonces ahora ya que de nuevo regresamos, la idea es que de pronto sí, para antes de cerrar, y porque sabemos que les debemos un espacio mucho más amable, que no sea, y si es dentro de la virtualidad, con un espacio mucho más amplio para ustedes, para que podamos seguir hablando sobre el cine que se hace en el Quindío, pero de la manera que ustedes hacen el cine especial. Pues un poco que nos cuenten de ese proceso de resistencia, así como lo habíamos planteado en el conversatorio, como ese cine de resistencia que está ahí, claro, un poco consagrado también, que va en contra de todo. Bueno, yo creo que la resistencia, y por eso queríamos, como yo dando la charla con el tema de rutas ancestrales y todo esto, es primero la transformación personal y cómo el cine a nosotros, creo que, pues a mí personalmente, creo que María, como también ya lo dijo, ha sido un acercamiento y una posibilidad como una puerta que se abre inmensa para uno transformarse, de comprensión, de entendimiento, de sensibilización frente a lo que somos y lo que hay, ¿cierto? Lo que es nuestro territorio y lo que está sucediendo. Por eso, en un inicio, y si esa premisa uno la empieza como a contemplar, por eso el cine empieza a ser el elemento de resistencia, porque además en eso nos hace ser más coherentes a nosotros como profesionales, nos hace ser más coherentes como personas en nuestro diario vivir. Y además, la resistencia ya cuando empezamos a entender qué es lo necesario para narrar, para contar, pues empezamos a contar historias como esta de Sagrado, del pueblo pijao, que es un pueblo que está en peligro de desaparecer, que no desaparece físicamente porque no los están asesinando, aunque eso está sucediendo también, obviamente, acá en este país. Están matando a los líderes indígenas, sociales y de todo tipo. Pero este pueblo tiene un riesgo que trasciende esa muerte y llega a una muerte que es el olvido, porque es una muerte donde se silencia la identidad cultural. Un pueblo que ya no tiene lengua, que en su resistencia, porque este líder ha sido maravilloso, es un personaje increíble, que a pesar de que no tiene una lengua propia, a pesar de que ha perdido sus costumbres, tiene más esencia indígena que muchos otros líderes que hablan lengua nativa y todo esto. Entonces empezamos a entender que el ser indígena también es un concepto poderoso que uno puede asumir como forma, y él como cabildante, como líder de su cabildo, lo entiende, y ver a este señor a su edad cómo lucha, esa capacidad combativa, y nosotros ser una herramienta para él poder comunicar esto, y ver cómo esa complicidad se logra y que él sienta esa energía, esa felicidad de ver cómo lo llevábamos cuando a Quimbaya, cuando estuvo en David allá, que ustedes se acuerdan, esa alegría que le daba al viejo de hablar de su cultura, de cómo hablaba de todas sus cosas, de llevarlo a Circasia, a los diferentes municipios. Eso no se lo da otra cosa sino el cine. Y eso es una herramienta cultural de resistencia de ellos como pueblo fijado, que además nosotros como cristianos le debemos un montón de cosas a ese pueblo. Deberíamos tener mucha gratitud por ellos y verlos además con esa conexión combativa que siguen teniendo, y él como líder, como si fuera el mismísimo cacique Calarcá actual, en medio de otras dinámicas,
cómo se empodera y le da ese orgullo cuando se ve en su pantalla y le habla a la gente con esa propiedad, y eso es hermoso. Y ahí entonces entiende uno que hay una fuerza totalmente revolucionaria, combativa también y de resistencia en lo que hacemos en la labor cinematográfica. Relaciona eso, sagrado, ya para nosotros algo, identificarnos y es volver también a nuestras propias raíces. Es decir, me veo también reflejada en toda esta resistencia, me veo reflejada en todo este dolor, me veo reflejada en ese amor que damos a los demás. Todo. Creo que esa resistencia también está tejiendo alrededor de crear en la conciencia de que de allá también somos nosotros. Todos somos. No estamos hablando de ellos, no, estamos reencontrando nosotros con toda esa cultura que cada vez como que la alejan y la ponen por allá lejos de colombianos. Hombre, los colombianos somos eso también. Nos sentimos identificados además. Claro que sí, además nos vamos encontrando de una u otra manera con ellos, con sus luchas, con proyecciones y con sus imaginarios de una u otra manera también. Bueno, muchachos y muchachas, tenemos malas noticias, se nos ha acabado el tiempo. Pero miren, sorpresa, a las personas que hay en el grupo, en el chat del Facebook, pues ya les rotamos todos los trailers, los links de Vimeo y de YouTube, de rutas ancestrales, de naturaleza humana, de todo lo que no pudimos ver hoy con ustedes acá. Vimos Aribada, vimos Sagrado, no pierdan de vista este material. Esperamos tenerlos en otra oportunidad, muchachos, para poder conversar un poquito más. Las expectativas con ustedes siempre quedan mucho más grandes de amanecida y todo. Estamos en horario. Bueno, pero entonces la idea es que ojalá nos puedan volver a acompañar en otro espacio y podamos seguir compartiendo. Y nada, mil disculpas.